Estimados alumnos, vamos a ver en esta ocasión el modelo de Kano, que lo habíamos visto en anteriores menciones, pero ahora lo vamos a explicar mucho más al detalle como uno de los últimos modelos a revisar sobre la medición de la satisfacción del cliente. Lo interesante de este modelo que propone Noriaki Kano se basa en el concepto diferente de la calidad. Quiere decir que normalmente yo tenía la suposición de que si satisfago todos los requerimientos del cliente voy a lograr una alta satisfacción. Pero en este caso, Noriaki Kano propone de que en realidad la calidad tiene 5 categorías. Hay atributos de calidad que no generan necesariamente satisfacción, solo que evitan insatisfacción. Hay otros atributos de calidad que generan mucho más satisfacción que otros, a pesar de que no cumplen todos los requerimientos. De acuerdo a eso, los atributos deben ser clasificados y manejados de diferentes perspectivas para mejorar la experiencia del cliente y esos deben ser tomados en cuenta para definir las mejoras operativas y también complementar los diseños. Entonces, normalmente cuando yo hablo en ese sentido de calidad y sobre todo de atributos de calidad, es importante poder diferenciarlos de alguna manera y esta es la propuesta que hace Kano. En esta imagen podemos ver dos ejes, el eje Y, que te habla sobre el nivel de satisfacción de un cliente, que va desde menos insatisfecho hasta muy satisfecho. Y en el lado izquierdo tenemos la opción de cumplimiento de los requerimientos o algún tipo de requerimiento del cliente, que va desde en absoluto, o sea, no se cumple para nada, hasta por completo, donde quiere decir que es cumplido en un 100%. Si vemos en la parte inferior, en una primera línea curvada, de que va desde muy satisfecho hasta por completo, tenemos una identificación que se llama calidad requerida. Por ejemplo, si exploramos un poco más sobre esa calidad requerida, quiere decir que esta calidad nunca pasa al eje positivo de la satisfacción, solo se queda en el eje negativo. Esto quiere decir que si yo incumplo un requerimiento, voy a generar mucha insatisfacción. Y si yo cumplo un requerimiento, lo que voy a es evitar la insatisfacción, pero no llego a generar la denominada satisfacción propiamente dicha. Para poder verlo mejor, vamos a analizar cada uno de los atributos puestos en esta imagen y posteriormente veremos cómo se mide. Vamos a comenzar probablemente con el atributo más conocido, que es el que se denomina de calidad unidimensional. Este atributo se caracteriza porque pasa por el eje 0, tanto del X como el Y. Lo podemos ver en la imagen de la mano derecha, donde vemos calidad unidimensional. ¿Qué quiere decir? Que producen satisfacción cuando se cumplen y producen insatisfacción cuando no se cumplen. Ese es el modelo más tradicional de categoría de calidad, donde podemos observar, obviamente, de que la mayoría de empresas asumen de que todos sus criterios son unidimensionales. O sea, mientras más cumple un criterio, más calidad, y mientras menos cumpla un criterio, menos calidad. Pero no es correcto. Es común suponer esto, pero es un error, dado que Kano propone que hay otros tipos de atributos de calidad. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, el que hemos visto al inicio de la imagen, cuando vimos o hablamos de la calidad requerida, ¿no? Lo que también en otros autores le llaman calidad básica. Es importante ese nombre porque a veces hay confusiones en ese punto de vista. Y como dice la lectura, dice, se trata de criterios de calidad básica de un producto o servicio, ya que si faltan, el cliente estará extremadamente insatisfecho. Si podemos observar la imagen, vemos que la primera curva parte desde muy insatisfecho y no llega, como lo habíamos mencionado, hasta el eje de satisfacción. En estos casos, ese tipo de requerimientos básicos, o como se llama calidad requerida, se caracterizan por generar un alto grado de insatisfacción, como por ejemplo, si es que estamos hablando de un aula, que las sillas no sean cómodas o que por último estén rotas. Pero que las sillas, por ejemplo, estén, no quiere decir que ya inmediatamente el cliente está satisfecho, es lo mínimo que esperaba. Entonces, en algunos casos, estos elementos también suelen llamarse los mínimos necesarios y que, repito, no quiere decir que genere satisfacción. Contraproducente a esto, tenemos la siguiente categoría: atributos de calidad atractiva. En estos casos son atributos que yo suelo clasificar como atributos innovadores, muy de la mano con la tecnología hoy en día, sobre todo en el ambiente donde nos encontramos. Entonces el cliente puede no expresarlos o esperarlos de manera explícita. Eso es algo que yo no espero. Si me lo dan,
genero mucha satisfacción y si no me lo dan, no llego al punto de la insatisfacción, ¿no? Por último, llegaré a un punto de que no genero ningún beneficio de calidad porque me lo den o esté mal, ¿no? Entonces, si yo tengo un servicio que de repente le implementan alguna mejora tecnológica o propiamente una mejora de servicio, yo podré decir de que si no lo esperaba y realmente es buena, me va a generar mucha insatisfacción, algo innovador. Y si realmente no lo esperaba y no me lo dan o me lo dan mal, bueno, ok, aceptaré como que es algo que no necesariamente tenía como esperanza recibirlo, por ende no me genera insatisfacción. Estas son las tres principales propuestas de Kano y la que la mayoría de autores rescata como elementos a considerar. Adicionalmente a esto, Kano propone dos tipos de calidades que no deben encontrarse de manera muy seguida, pero que en algunos servicios se da, como es la denominada atributo de calidad indiferente. Quiere decir que lo dé o no lo dé, finalmente no genera satisfacción, ¿no? Lo vemos, este atributo, por las líneas punteadas en el gráfico, que está justo sobre encima de la línea de cumplimiento de un requerimiento, ¿no? Quiere decir que indistintamente si lo dé o no le dé, nunca va a subir. Y la inversa es un caso raro, ¿no? Donde ha habido tal error en el diseño del servicio que dar ese atributo de calidad como conformidad genera una insatisfacción. O sea, una calidad inversa es algo raro, ¿no? Pero puedo encontrarlo en algunos casos donde no esté bien definido. Entonces vemos en este modelo de Kano que los tres elementos claves son la unidimensionalidad, la calidad requerida y la calidad atractiva. Un punto importante que complementa todo lo que hemos estado viendo de estas mediciones de satisfacción es que yo puedo también hacer esta clasificación en el tiempo. ¿Por qué en el tiempo? Porque lo que puede comenzar como una calidad atractiva, en el tiempo va a pasar a ser una calidad unidimensional y podría caer a inclusive una calidad básica, ¿no? Cuando comenzaron, por ejemplo, las cámaras en los celulares, las cámaras fotográficas, era una calidad atractiva, a pesar de que las fotos no eran buenas, eran bastante malas, y fue progresando esto en el tiempo y hoy en día para muchos es mientras la fotografía es mejor, el producto es mejor o el celular es mejor, pero ya para algunos está cayendo en calidad requerida como que, ok, la cámara se espera que sea buena y punto, ¿no? No voy a comprar específicamente un celular porque tenga una mucha mejor cámara que el resto, porque todas tienen cámaras similares. Entonces, probablemente estemos en el tiempo donde esto está cayendo de unidimensional y pasa a una etapa de calidad requerida. Y como esto, podemos observar muchos otros ejemplos de servicio, como la reserva online, ¿no? De los aerolíneas. Cuando comenzaron era muy atractivo, después ahora es unidimensional, mientras más facilidad y probablemente para algunos ya es básico, ¿no? Entonces hay clientes que puedo ir encontrando en diferentes segmentos. Un punto interesante de esta metodología es cómo mido esto, cómo clasifico, cómo llego a poner cada uno de estos requerimientos en los diferentes tipos o categorías. Para eso analicemos el tipo de encuesta, que es una encuesta bastante sui generis, ¿no? Son preguntas funcionales y disfuncionales, que quiere decir que de un mismo atributo de calidad respondo dos alternativas. Que una interroga qué tan satisfecho está que se presente el atributo y otro qué tan insatisfecho está cuando no se presenta el atributo, no esté presente. Por eso se considera disfuncional. En este ejemplo que vamos a ver a continuación, vemos que la categoría ha sido clasificada en 5 valores, desde el 1 me gusta, espero que así sea, soy neutral, puedo aceptar de esa manera o me disgusta que así sea, ¿no? Para ambas preguntas la misma categoría. En algunos papers o libros mencionan 7 categorías, pero finalmente con 5 yo puedo obtener un buen resultado, ¿no? Uno u otro en realidad me genera una medición un poco más exacta, pero no invalida la opción de usar 5 en vez de 7. Entonces, como ya hemos visto en esta encuesta, por ejemplo, aquí les pongo un ejercicio tomado del autor mencionado en la parte inferior de la encuesta, donde dice la pregunta funcional, ¿no? Que decimos
¿cómo te sientes si el producto incorpora esta característica? Entonces, en este caso, el cliente puede contestar la 1, me gusta, como la categoría más alta. En la pregunta disfuncional, ¿cómo te sientes si el producto no incorpora esta característica? La 4 es, puedo aceptar que sea de esta manera. Entonces, si yo voy a la tabla donde dice la categoría, voy a fijarme que para la primera pregunta, la funcional, voy a ir sobre la línea de me gusta, y para la disfuncional voy a ir sobre la línea de acepto, ¿no? Puedo aceptar esto. Esto significa que voy a caer en la categoría A de atractivo. En la parte derecha tienen las 5 categorías: atractivo, unidimensional con la letra O, I de indiferente, R de calidad inversa y M calidad requerida, ¿no? Entonces, al final yo esta encuesta la realizo varias veces. Al realizarla varias veces voy a obtener diferentes valores. Por ejemplo, podría obtener 10 valores de A, 1 de M y unos cuantos de otros atributos. ¿Cuál voy a elegir? Aquel que me dé mayor valor. O sea, si en la pregunta 1 la mayoría de los encuestados cayó en categoría A, lo consideré como ese atributo como atractivo. Si la mayoría cayó en O, lo consideraré como unidimensional. Y así progresivamente, por cada pregunta. Es importante que cuando hagamos el análisis veamos de que si hay dos preguntas muy destacadas respecto al resto y que solo cambian la diferencia del total en un valor, es probable que esa pregunta o ese atributo de calidad esté generando un cambio de dimensión, ¿no? Esté en un proceso de transición. De esta manera yo puedo terminar clasificando los diferentes atributos de calidad. Entonces, este primer ejemplo se centra exclusivamente en la clasificación. El siguiente ejemplo, que vamos a ver a continuación, se centra ya en un uso un poco diferente, ¿no? Vamos a hacer el caso aplicado, aplicado a una pizzería, el caso de Cano. Ahí también doy referencia al artículo donde fue tomado este caso y ese ya se encuentra también en el campus virtual. Entonces, lo que podemos observar, por ejemplo, en este caso, de manera muy genérica, ¿no? muy básica, inicial, es que vamos a evaluar solamente para este ejemplo 4 atributos de calidad, ¿no? Limpieza, cortesía, las pastas ofrecidas, ¿no? En general, y el relleno al borde. Y se hace una encuesta sencilla donde el cliente clasifica qué es más o menos importante, ¿no? En valores del 1 al 5. Como vemos ahí, por ejemplo, la limpieza es para ellos un criterio muy importante. Pero yo no sé si la limpieza, a pesar de ser un criterio muy importante, es unidimensional o es atractivo o es calidad requerida, ¿no? Entonces, para eso, en ese caso, en la encuesta que propone este autor, que la vemos en la parte inferior, también obviamente se plantean las preguntas disfuncionales, como en los casos anteriores, pero ahora son 7 categorías y tiene una fórmula interesante de acción. Todas las categorías que son de desacuerdo, ¿okay?, las 3 de la izquierda, se comienzan asignando valores negativos. Entonces, la más pegada a la izquierda, muy disgustado, sería -3, disgustado -2, ligeramente disgustado -1, en ese orden. La del medio se le da categoría 0 y las 3 del lado derecho, de que miden la satisfacción, se le da valores positivos, +1, +2 y +3 hasta muy satisfecho. Entonces partimos de un valor negativo, los 3 de la izquierda, neutro el centro y 3 de la derecha. De esta manera, para este ejemplo, por ejemplo, compraron 2 pizzerías, ¿no? Pizzería A y pizzería B, fue la comparación, y los clientes llenaron las encuestas finales para poder ver en cómo se encontraba. Vemos aquí la tabla de resultados de los valores Cano positivos, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el primer atributo es limpieza, el promedio de satisfacción de la pizzería A fue 1,45,
los positivos, ¿no? Pi sería B 1,4 y el promedio de mercado 1,55 y decano 1,8, ¿no? Considerando las preguntas funcionales, positivo me salió 1,8. Y así repito ese ejemplo para las 4 categorías que hemos estado hablando. El mismo ejemplo lo hago ahora para medir los canos negativos, ¿no? Las preguntas disfuncionales. Y del promedio de cada uno, tanto del mercado, la pizzería A y pizzería B, obtengo este gran promedio. Una vez que yo ploteo los valores de los canos positivos, los canos negativos y el promedio, obtengo esta imagen, que también es en el caso. Donde, por ejemplo, vemos que limpieza, el no tenerlo, me generaría menos 2,17, esos son los valores negativos. El de las preguntas disfuncionales y de las preguntas funcionales me daría 1,80. Actualmente el gran promedio del mercado está en 1,40. O sea, a pesar de que vendría a ser una pregunta unidimensional, la gran mayoría, incluyéndome, en este caso mercado, pizzería A y pizzería B, tienen un buen nivel de limpieza. Veamos el caso de las pastas ofrecidas. El no tenerlo me da menos 0,59, el tenerlo me da 1,84, no es tan unidimensional como la limpieza, ¿ok? Lo cual no quiere decir que es menos importante, pero no es tan unidimensional, y la mayoría está en nivel 1 de los clientes. Ahí hay un pequeño gap para mejorar. Pero ¿dónde podemos encontrar el mayor gap? ¿No? En el de la derecha, miren, el disfuncional es menos 0,23 y el funcional es 2,09, lo que es la diversidad de los rellenos de los bordes. Este valor podría casi clasificarse como un atractivo. ¿Por qué? Porque el no tenerlo está muy cerca al cero, menos 0,23. Y el tenerlo me da 2,09. Pero el promedio del mercado está en 0,52 negativo. Eso quiere decir de que actualmente la mayoría, pizzería A y pizzería B, que hacen el promedio del mercado, me dice de que no tienen una muy buena percepción de ese punto y ese punto tiene un valor de atractividad. Entonces, en este caso, se generaría una posición importante de mejora. Se hubiese identificado una mejora posible para este punto, dado que es atractivo y hoy día no se está realizando adecuadamente. Entonces, si yo veo ya las 3 herramientas que vamos planteando, el modelo decano, el QFD, CERQUAL, comienzo a darme cuenta, y el FMA, de que el FMA lo voy a usar para ver los errores de mi operación, los modos de falla. El QFD lo voy a usar para traducir los requerimientos del cliente y ver los diseños y las posibilidades de la mejora. El Cano en este caso es un complemento donde ya evalúo cada requerimiento del cliente, aparte de la importancia que ese modelo de QFD, también en el nivel de tipo de atributo para poder ver si es un atributo que me generaría un buen valor como el atractivo, ¿no? Eso me permite ver. Y es el cual es más para comparar la experiencia con la expectativa. Al final, el gerente de operaciones cogerá todo este input y tendrá que diseñar rápidamente un plan de mejora de su servicio para obviamente generar mayor nivel de satisfacción y con ello mayor nivel de recompra. Entonces, todas estas herramientas que estamos viendo son importantes para poder generar un alto nivel de excelencia operativa, como lo planteaba el modelo Baldrige, que me permitan generar un esquema más claro sobre cómo afrontar una oportunidad de mejora respecto a mi situación actual y a donde quiero encontrarme con la estrategia. Entonces, con esto concluimos este breve video de explicación del modelo decano y es importante que lo complemente con la lectura del caso que se está dejando en el campo virtual. Gracias.